La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto enorme sobre la vida de las mujeres en todos los sentidos, en el ámbito político y social, en las relaciones familiares y en las relaciones entre hombres y mujeres. La guerra marcó un cambio radical, el acceso al voto, a las profesiones, a la universidad. Si queremos analizar la literatura escrita por las mujeres en este periodo, es importante conocer primero el contexto. Hasta entonces las mujeres no podían votar y gracias a los esfuerzos que habían hecho en la guerra, gracias al reconocimiento de la labor desempeñada por las mujeres, tanto en el frente como enfermeras, como en la retaguardia, en los trabajos en las fábricas, en la colaboración en los trabajos de la administración, etc., se les reconoció a un número limitado de mujeres y con unas circunstancias especiales, como era que pudieran acreditar cierta propiedad. Se les acreditó el voto en el año 1918. Esto supuso que solo un porcentaje de un 40% de mujeres pudieran ejercer este derecho, mientras que a los hombres, simplemente por haber participado en la guerra, se les concedió el voto a todos a partir de los 21 años. Las mujeres era a partir solo de los 30, lo cual ya mantenía una desigualdad evidente, aunque de alguna manera habían mejorado. El voto ya sin restricciones, a partir de los 21 años a las mujeres, se les concedió 10 años más tarde, en 1928. De modo que puede decirse que el primer impacto de la guerra sobre la vida de las mujeres fue el acceso al sufragio universal, que hasta entonces les estaba prohibido. Un cambio importante fue el acceso de las mujeres a las profesiones y a trabajos fuera del área doméstica. Hasta entonces, las mujeres prácticamente no podían trabajar nada más que como institutrices o como profesoras. Era un área muy restringida. El hecho de que los hombres tuvieran que alistarse en el frente, al principio con carácter voluntario y más tarde, dada la prolongación de la guerra, con carácter obligatorio, hizo que muchas mujeres ocuparan sus puestos en las fábricas, en la industria, en la administración, en la gestión de la intendencia del país. Principalmente las mujeres trabajaban en las fábricas de municiones y esto tuvo resultados evidentes. Tenían acceso a un salario, con lo que adquirían una libertad económica y una autonomía que hasta entonces no habían tenido. Esto provocó también un cambio en la propia autoestima de las mujeres, que adquirieron más confianza en sí mismas. Fue un cambio muy significativo en las relaciones entre hombres y mujeres, y también en las relaciones entre las propias mujeres. Esta confianza nueva en sí mismas repercutió en todos los aspectos de su vida. Otro cambio muy importante fue también el acceso de las mujeres a la universidad. Hasta entonces, curiosamente, en el sistema inglés, las mujeres podían acceder a la universidad como alumnas, podían podían asistir a cursos, podían completar una carrera, por así decir, pero no tenían derecho al título. Claro, el título era lo que facultaba el ejercicio de la profesión. Si no tenías el título, no podías acceder a ninguna profesión. Y se daba el caso de mujeres que habían cursado una carrera, pero luego no podían ejercerla porque carecían de este título. Después de la guerra, se les facultó también la posibilidad de matricularse y con ello de adquirir los títulos que permitían su acceso a actividades profesionales de carácter, por supuesto, totalmente diferente de los trabajos en las fábricas, particularmente, como he mencionado, en las fábricas de municiones. Se da el caso, por ejemplo, que en la primera convocatoria abierta a las mujeres en la Universidad de Oxford, pues más de 40 mujeres pudieron graduarse, mujeres que habían realizado la carrera completa, pero que hasta entonces no habían podido obtener el título. El acceso de las mujeres a la universidad abrió un panorama absolutamente diferente para las mujeres. Desde el momento en que pudieron acceder a este tipo de estudios universitarios, pudieron manifestar sus capacidades, pudieron demostrarlas, pudieron acceder ya al mundo laboral,
laboral sin restricciones. Bueno, esto supuso el cambio probablemente mayor que ha existido históricamente en la vida de las mujeres. Es el precedente mayor. De hecho, tan significativa fue la influencia de la Primera Guerra sobre la vida de las mujeres, como estoy mencionando, en todos los aspectos, que la Segunda Guerra Mundial no supuso un impacto tan grande, porque el imaginario ya había cambiado. Con lo cual la Segunda Guerra Mundial, de hecho, reforzó todas estas tendencias, pero el cambio definitivo se produjo en la Primera Guerra Mundial. Todos estos cambios, como también he mencionado antes, supusieron una enorme influencia en las relaciones entre los dos sexos. La guerra se presentó como una misión muy distinta para hombres y mujeres, lo que dificultaba la comunicación y el entendimiento mutuos, porque mientras ellos sentían la llamada a la acción y al heroísmo, ellas se sentían excluidas, inactivas, relegadas como de costumbre a la esfera doméstica con el solo fin de preservar los valores que ellos defendían con su vida. I've never been passionately keen on the Belgian. Then why? Can't formulate it, Vera. The nearest I can get to it is just, well, heroism in the abstract. It's the old Henry V thing, I suppose. Gentlemen in England now abed shall think themselves accursed if they were not. I think that's true. One could carry it through the rest of life, like a stain. The rest of life may be rather a short period, of course. Don't say that. But it's got to be said. I don't imagine you volunteered for France without realizing what it could mean. It actually looks as though you want to be killed in action. Of course not. I don't want to die, not for a long time yet. But if I had to go, that's the way I'd want it to happen. Anyway, I'd hate to go through all the war without a scratch. I'd want something to prove I'd been there. Prove to whom? I really don't know. It's just that with so much suffering, one would feel, in a way, diminished by not having some small part in it. Maybe it's a kind of masochism that comes over men in wartime. Don't you think the women suffer at all? Yes, of course, they must do. But passively. Oh, I don't know, perhaps it's even worse for them precisely because there is nothing they can do to help. I don't believe there's nothing we can do to help. It's our country as well as yours. You say you want to share the burden. Why assume that I want to be exempt? Look, we're at cross purposes here. Now, our part is to fight, to defend the way of life we believe in. Now, yours is to represent those things, to preserve them for us until after the war. Like flies in amber. Well... A medida que los hombres regresaban después de una experiencia de sufrimiento atroz, muchos de ellos mutilados, con unas secuelas psicológicas muy fuertes, se encontraban con unas mujeres que habían experimentado una diferencia, una trayectoria totalmente opuesta. Mujeres mucho más fuertes, mucho más resueltas e independientes. Tenían la experiencia de su propia valía. Habían sido capaces de gestionar no solamente sus familias, de sufrir las privaciones de todo tipo que se sufrieron en Inglaterra, y eran capaces además de simultanearlo con trabajos profesionales. Trabajaron también en el frente, como enfermeras, conductoras de ambulancias y toda clase de servicios de intendencia y de ayuda. La relación entre los hombres y las mujeres cambió. Las mujeres ya no tenían pues ese sentido como no innato, sino adquirido por socialización, pues de sumisión, de que su labor era secundaria, bueno, pues un segundo lugar siempre, ¿no? Sino que las mujeres adquirieron una confianza en sí misma que les hizo cambiar el tipo de relaciones. También cambió el tipo de relaciones entre las mujeres, porque ya no solamente por cuestiones de clase, como había sido tradicionalmente, sino las mujeres que elegían quedarse en el hogar frente a las que elegían una carrera fuera, un hecho que despertaba pues, resistencias dentro de las familias, despertaba también suspicacias entre las propias mujeres, porque una cosa es que legalmente se reconozcan una serie de derechos y otra cosa es los obstáculos que surgen cuando las mujeres pretenden
ejercer esos derechos que legalmente les han sido reconocidos, pero que en la práctica costaba muchísimo trabajo todavía aceptar. Entonces, una de las experiencias también de las mujeres es ese mundo de obstáculos que se te presentaba, muchas veces obstáculos como sumergidos, pero que estaban ahí, el tenerte que enfrentar pues, con las rivalidades femeninas, con el desprecio masculino enmascarado, con la sensación de competencia real y por tanto de ponerte obstáculos, etc. De modo que todos estos cambios, que son muy complejos, pues son los que se reflejan en un principio en la literatura escrita por las mujeres. Muchos hombres, al regresar del frente desencantados del fervor de los ideales patrióticos y del heroísmo que les había llevado a alistarse, sentían que los civiles, y particularmente las mujeres, no podían imaginar la brutalidad, el horror y la sordidez de la guerra. I used to talk about a kind of beauty in war, you remember? I was wrong. Once you're in it, there's nothing but stink and mud and muddle and squalor. I remember one trench we took over. We were up to our knees in black water for 2 days. In another one, the worst thing was the rats. It was there the sentry got hit. He was still alive. I spoke to him. I only went to get a stretcher. But when I came back, I'm sorry. I seem to be doing all the talking. La experiencia de la guerra marcó a muchos hombres con el síndrome de shell shock o estrés postraumático que sufrían cuando estaban sometidos a periodos largos de confinamiento, en circunstancias de mucha tensión, en una espera en la que transcurrían los días en medio de un tedio enorme, siempre a la espera de órdenes. Crisis de llanto, pesadillas, pérdida de voz, parálisis, eran síntomas tradicionalmente propios de la histeria, que se consideraba una enfermedad o dolencia típicamente femenina. En esta época empieza a extenderse la práctica del psicoanálisis. Freud estaba publicando y de hecho este síndrome de los soldados propició un avance enorme en el estudio y las técnicas del psicoanálisis. Hubo un neurólogo muy famoso por su tratamiento de los soldados en la contienda, en un hospital psiquiátrico que inicialmente era un hotel, pero que luego se acondicionó como hospital psiquiátrico en Inglaterra, en Edimburgo concretamente, donde este neurólogo, el doctor Rivers, que adquirió mucha notoriedad precisamente por tratar a soldados que padecían este síndrome y además a soldados que curiosamente eran tan importantes y tan conocidos, fueron eventualmente tan conocidos como Owen y Sassoon, los dos poetas que ya se han visto anteriormente. Y curiosamente Rivers lo que descubrió es que fue el que descubrió que estos síntomas eran los que se atribuían a las mujeres o los que sufrían las mujeres. Y entonces estableció la comparación entre esta vida confinada de los hombres y la de las mujeres. Y entonces empezó a estudiar también el tema de las mujeres, cuya histeria se debía en gran parte pues a sus condiciones personales, como vidas recluidas en el hogar, sin poder realizar su vocación, sin poder ejercer profesión alguna para la cual estaban capacitadas, etc. Con lo cual también supuso pues, algo también muy importante que también hizo reflexionar sobre el tema y que hay en la escritura de mujeres también se refleja.
Inicialmente a las mujeres les costó escribir literatura sobre la guerra, por la fama y el predominio de la poesía y de los poetas de las trincheras, que reflejaban la situación real de la guerra y cómo habían pasado de ese heroísmo, de la exaltación del patriotismo, al dolor auténtico de la guerra, por las condiciones reales de esa contienda, lo que estaba realmente ocurriendo en el frente, la mentira muchas veces de los discursos propagandísticos. A las mujeres, como no tenían esa experiencia directa de las trincheras, no se les reconocía en principio la capacidad de poder escribir sobre la guerra, y ellas mismas se autolimitaban en el sentido de atreverse a escribir sobre una experiencia que no conocían de primera mano. Cuando estudiemos o cuando veamos o analicemos específicamente las obras más relevantes escritas por las mujeres, pues veremos cómo son perfectamente capaces de captar y de sufrir con quienes sufren y de darse cuenta y de vivir experiencialmente y casi de primera mano todos estos acontecimientos. Quizás lo más importante es, al hablar de la literatura escrita por las mujeres, es analizar la literatura escrita unos años después de la guerra, no como los hombres que estaban escribiendo mientras vivían los acontecimientos, sino que las mujeres necesitan como una cierta distancia, y entonces la literatura más creativa empieza a surgir como unos 10 años, como a la década siguiente de haber concluido la guerra. Entonces las mujeres son capaces de reflejar no solamente su propia experiencia, sino también lo que es muy importante es todos estos cambios sociales que habían ido produciéndose y que habían tenido un impacto tan fuerte sobre el cambio político, social, en general del país, pero también sobre todo sobre su propia identidad, sobre su propio cambio, sobre su propia conciencia de su papel en la sociedad y de su naturaleza y de las posibilidades que se les abrían, las capacidades que se les reconocían, etc.